Bendiciones, hermanos, le damos gracias al Señor nuevamente que nos permite tener un espacio para poder compartir con ustedes y tener un momento de análisis bíblico. Y quisiéramos compartir con ustedes una de las cartas que escribe el apóstol Pablo, y en esta ocasión al joven Timoteo, en la cual está atendiendo la iglesia de Éfeso. Y nos vamos a concentrar específicamente en el capítulo 4 de esta primera carta, y vamos a ver los primeros 5 versículos en la cual nos vamos a estar concentrando en lo que el apóstol Pablo le enfatiza en cuanto a la que podríamos llamar la anticipación. Algunos le llaman la predicción de la apostasía. Usted puede encontrarlo entre los versículos 1 al 5. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo le señala al joven Timoteo sobre este asunto tan importante. Y es necesario que nosotros tengamos claro que cuando trabajamos una carta, seguramente pues usted y yo sabemos que cuando trabajamos un documento de esta índole, obviamente, el trabajar una carta, tenemos que seguramente comenzar desde el inicio de la misma. Obviamente nosotros no comenzamos leyendo una carta desde una porción de la misma, sino que iniciamos la carta leyéndola toda. La recomendación prácticamente viene siendo haciendo lectura de toda la carta, como cuando nosotros recibimos una correspondencia normal. Eso nos permite entonces tener claro cuál es la intención de el que remite el documento. Por lo tanto, si es así, podemos entonces conocer cuál es la intención del autor. Si usted se da cuenta, cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo, usted se va a dar cuenta, y valga la redundancia, que el apóstol siempre da una representación de su característica en la forma en que él se conduce. Él comienza con un saludo, y usted observa que él siempre se presenta como apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Porque reconoce que esa función es dada por el mismo Señor quien lo llamó. Y eso usted lo puede notar entre los versículos 1 y 20 del capítulo 1. Y usted va a ver que él se concentra en dando instrucciones en cuanto a la oración y el rol sobre el hombre y la mujer que son creyentes. Pero también usted lo va a notar que esto que acabo de mencionar se va a hacer más enfático en el capítulo 2 de los versículos 1 al 15. Los menciono porque, como había señalado anteriormente, es algo que usted y yo tenemos que saber antes de tocar el capítulo 4. Ahora, también es claro que tengamos en mente que cuando leemos la carta, observamos que hay unos requisitos que el apóstol Pablo le presenta al joven Timoteo en cuanto a los líderes dentro de la congregación, entiéndase la iglesia. Quiere decir que él presenta una serie de características que deben haber en ellos. Por lo tanto, usted va a ver esos requisitos que son específicos en el capítulo 3, en la cual usted puede hacer lectura de ellos en los versículos 1 al 16. Ahora, en el capítulo 4, usted va a ver que el apóstol Pablo da una advertencia contra las falsas enseñanzas. Y es ahí donde nosotros vamos a tomar un momento y nos vamos a sumergir en este capítulo 4. Y este capítulo 4 prácticamente, que habla específicamente del 1 al 16, enfatiza sobre estas falsas enseñanzas, pero como señalé anteriormente, vamos a enfatizar los versículos 1 al 5.
Vamos a tratar de entonces hacer una serie de observaciones en cuanto a estos versículos. Ahora, como es importante que cuando trabajamos la carta, conocer toda la intención del autor, tenemos que ver que también en el capítulo 5 el apóstol a Timoteo le da instrucciones sobre diversos grupos en la iglesia. Y usted lo va a ver en el capítulo 5 y el capítulo 6. Por eso es que usted va a ver esas instrucciones y después en ese mismo capítulo 6 en los versículos 3 al 21, que es prácticamente combinado, hay unas advertencias finales y unas exhortaciones. Conociendo todo eso, eso podríamos entender cuál es la intención de la carta y la idea central. En otras palabras, usted debe conocer lo que el documento en general dice como estructura y la idea central del mismo. Por lo tanto, al conocer la idea central, usted entonces puede partir a trabajar cada capítulo. Y cuando trabaja cada capítulo, puede entonces conocer la idea central de cada capítulo, porque cada capítulo está contenido por párrafos. Y estos párrafos tienen ideas centrales. Estos párrafos entonces te presentan o nos presentan, mejor dicho, esas ideas centrales. Esas ideas centrales entonces nos llevan a conocer cuál es la intención de esos capítulos. Entonces podemos entonces conocer entonces lo que está señalado en las oraciones. Tenemos que entender que las oraciones nos presentan un conjunto de expresiones, pero no es el contenido total de la intención del autor, porque necesitan estar prácticamente entretejidas de todo lo que él quiere presentar. Eso es lo que se conoce más bien como la estructura. Si usted se da cuenta, es una oración contenida entonces a través de un párrafo a través de un capítulo que va entonces a través de lo que se llama un libro y ahí se ve la estructura. Y ahí podemos entonces ver cuál es la razón por la cual se escribe. En este caso es una epístola. Y esta epístola entonces está dirigida a unos destinatarios. Este destinatario es un joven que es puesto a trabajar en una función pastoral. Usted va a notar que el apóstol trata al joven como si fuera su hijo. Y aquí queremos aclarar que no se está refiriendo a una especie de paternidad espiritual. No hay tal cosa como una paternidad espiritual. En la forma en que el apóstol trata al joven Timoteo como hijo es porque si usted se da cuenta y trabaja dentro del marco de lo que se conoce el contexto cultural judío, cuando usted busca, se da cuenta que cuando analizamos que lo que implica la expresión de hablarle como un hijo, según el Talmud, cuando el vecino le enseñaba la ley al hijo del vecino, era como si se lo estuviera enseñando a su hijo. Por eso era que era tratado de esa manera. Por eso es que se le expresa al joven Timoteo como si fuera su hijo. Pero esto que se escucha actualmente como el padre espiritual y que el padre espiritual va a tratar a sus hijos que son los miembros de la iglesia como sus hijos y que si los hijos van a responder a su padre que es el pastor de esa manera, él los va a tratar con una exclusividad y si los hijos le llaman pastor, pues él va a tratar a los miembros como ovejas. Esos son prácticamente, perdonando la expresión, son falacias. La Biblia no lo habla así. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo
somos miembros de la comunidad de fe y nosotros somos hijos de Dios y nuestro Padre es el Padre Celestial. Y cuando vemos en la Biblia estas expresiones como el apóstol Pablo se dirige al joven Timoteo, es porque el apóstol Pablo utiliza estas expresiones basadas, como dice el Talmud, porque tenemos que entender que cuando él le habla así, el joven Timoteo lo entiende basado a ese elemento de costumbre. Teniendo eso claro, vamos a ir entendiendo también que eso nos ayuda a comprender cómo era también, cómo los judíos también se comunicaban. Tenemos que tener claro que Timoteo tenía también dos culturas, porque él viene de madre judía y padre griego. Pero el punto aquí es que la carta, especialmente en el capítulo 4, está dirigida a un joven que tiene que atender un asunto que es importante, porque está relacionado a la enseñanza del Evangelio del Reino y cómo éste debe ser transmitido de tal manera que pueda ayudar a los de la comunidad de fe a mantenerse firme de tal manera que no se vean afectados ante los desafíos del mundo donde viven. Vamos a hacer lectura y la Biblia que voy a estar utilizando es la Reina Valera. Usted puede utilizar otra edición. Ahora, utilizo la Reina Valera porque por lo regular es la que se utiliza no para estudios, sino más bien para lectura litúrgica. Pero vamos a hacer la lectura y luego de eso vamos a hacer una serie de observaciones. A través de las observaciones vamos a ir haciendo una serie de comentarios en la cual vamos a ir, como diríamos en nuestro barrio, desmenuzando lo que el apóstol Pablo quiere decir. Permítanme hacer lectura de los versículos 1 al 5 de Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 5, que dice de la siguiente manera. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y ahí terminan los primeros 5 versículos. Hacemos lectura, pero como habíamos señalado anteriormente, hemos asumido que hemos hecho lectura de toda la carta, cómo se debe hacer. Es importante que hagamos lectura natural para luego entonces sumergirnos al proceso de observación. Y como señalamos, ya indicamos cómo el apóstol entonces ha presentado una serie de aspectos importantes, pero aquí vamos a ver unos elementos que juegan un papel determinante en este documento en la cual el apóstol Pablo le quiere enfatizar al joven Timoteo. Por lo tanto, usted va a ver que el apóstol Pablo advierte al joven Timoteo en este capítulo 4 que en los últimos tiempos se van a apartar de la fe, siguiendo lo que se conoce como enseñanzas o doctrinas engañosas y prohibiciones injustificadas, como evitar el matrimonio y ciertos tipos de alimentos. Ahora, también
él está afirmando, entiéndase el apóstol Pablo, eh, que todo lo que es creado por Dios, que es bueno y que debe recibirse con acción de gracia y que es santificado a través de las escrituras y que a través de acción de gracias quedamos por lo que comemos. El apóstol Pablo dice que entonces a través de las enseñanzas falsas se da por prohibición. Y el apóstol da una exhortación a Timoteo a que se mantengan firmes en la verdad. ¿Qué verdad? Lo que él le ha dado por doctrina sana y rechazar la enseñanza de estas que vienen por maestros para desviarlos, entiéndase, de la ruta o el camino de la fe, entiéndase, el evangelio del reino que es para salvación. Ahora, vamos entonces a ver cuidadosamente qué es lo que está diciendo. Cuando dice ahí, en estos versículos, usted va a notar que es como si fuera una declaración, diríamos, profética. Y cuando hablamos profética, vamos a verlo dentro del contexto del Antiguo Testamento en ese momento. Vamos a aclarar, porque profético en el Nuevo Testamento es más bien un elemento de proclamación. Aquí el apóstol, dirigido por el Espíritu Santo, está anticipando que va a ocurrir una manifestación donde se van a levantar personas queriendo contaminar la sana doctrina. Usted va a ver entonces que la actitud de Pablo es dirigirse a Timoteo. Escuche bien, es dirigirse a Timoteo con una actitud de responsabilidad. Pero a la misma vez, usted va a notar la seriedad que tiene el apóstol Pablo, porque le va a dar instrucciones de cómo liderar y cómo combatir con carácter estas falsas enseñanzas. Entonces, es importante que el apóstol lo haga porque se requiere tener carácter. Ahora bien, usted y yo tenemos que conocer cuál es el contexto cultural y a la misma vez histórico por el cual el apóstol Pablo le escribe al joven. Miren, Éfeso, donde estaba el joven Timoteo, era un centro cultural y religioso bien importante. Estaba Artemisa, donde se movía mucho el paganismo, era un culto donde la gente llegaba a adorar. El templo también era un centro de intercambio, había también comercio, se practicaba la prostitución, había herejía y falsas doctrinas que estaban a través de grupos como los gnósticos que también estaban en su apogeo. No se podía olvidar de que estaban los judaizantes. ¿Quiénes eran estos? Judíos que le decían a creyentes que para poder ser participantes de la fe en Cristo también se tenían que circuncidar. Esto era también un problema que tenía el apóstol Pablo porque entonces tenía que hacer defensa de la fe y tenía que dejarle saber a los judíos que los gentiles no tenían que pasar por el proceso de la circuncisión porque ya ellos habían sido circuncidados en el corazón. Por eso es que usted y yo tenemos que tener claro que por eso se llevó a cabo el Concilio de Jerusalén, donde se establece claramente que los gentiles no tenían que pasar por ese proceso. Eso era exclusivamente para la comunidad judía y ya en Cristo ya no había que pasar por ese proceso. Y es importante porque en adición a eso, el apóstol lo combate y ahí es donde se presenta lo que se llama defensa de la fe, que también se conoce como esa apología en el término griego, ¿no? Y también estaba el ascetismo,
extremo y habían prohibiciones de comer ciertas cosas. Y usted lo puede ver en la misma carta en el capítulo 4, versículo 3 que acabamos de leer. También estamos viendo que hay en la iglesia un proceso de organización y establecimiento de líderes para que ayuden al joven Timoteo. Ahora, la pregunta también que surge es, ¿qué es lo que está queriendo decir la carta con al joven Timoteo? Está queriendo decir que estos falsos maestros están queriendo promover una enseñanza errónea. Y algunos cristianos estaban siendo influenciados por estas enseñanzas extremas y creencias que negaban la bondad de el Dios creador. Por lo tanto, Timoteo tenía que estar firme, ser fuerte en la fe. Y fe aquí, fuerte en la fe, implica en las convicciones de lo que se le había instruido en Cristo Jesús. Y se refiere a la sana doctrina. Y eso lo vamos a mostrar en qué es lo que implica que un creyente debe estar firme en la fe. Entonces, ¿qué preocupaciones se presentan en la carta? Pues fíjese, usted nota que en estos versículos, en estos 5 versículos, hay una respuesta específica. Alejamiento de la fe por la influencia de las doctrinas falsas. Las enseñanzas ascéticas lo que hacía era que prohibían, escuche bien, alejarse del matrimonio, de ciertos alimentos, promovían entonces lo que se llamaba una visión equivocada de lo que Dios había establecido. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Pablo? Le estaba diciendo al joven Timoteo, mira, Timoteo, tu función, tu papel es enseñar con ahínco la doctrina del evangelio de verdad para contrarrestar ese error, porque eso no lo indicó Dios. Entonces, la pregunta que surge es, ¿cuál es el progreso del pensamiento en el argumento que dice Pablo? El argumento es que le está diciendo, porque hay una advertencia, y es que en los últimos tiempos algunos se van a apartar de la fe por escuchar doctrinas falsas. Eso suena a tiempo futuro, pero ya en el tiempo del joven Timoteo ya se estaban comenzando a sentar las bases. Por lo tanto, en el versículo 2, cuando dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y cauterizada implicaba que ya tenían intenciones erróneas, ya estaban entonces asentando bases para enseñar incorrectamente. Por eso usted va a ver que el versículo 3 indica ejemplo de sus errores. ¿Cuáles eran esos errores? Miren lo que dice el versículo 3. Prohíben el matrimonio y ciertos alimentos. En otras palabras, la práctica del ascetismo. Porque eso es lo que promueve, la abstinencia de cosas que son legítimas. Casarse es legítimo, comer alimentos, ciertos alimentos es legítimo, lo cual va en contra de las enseñanzas establecidas. Entonces, ¿qué pasa? Los versículos 4 y 5 habla de la defensa de la verdad. Y defensa de la verdad es hacer en el manuscrito esa palabra de apoleia, esa defensa. Es todo lo que Dios creó bueno, y lo creó bueno significa que implica que es legítimo, Él lo aprueba, que es completo.
debe ser recibido con acción de gracia. Mire lo que dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada debe desecharse. Y se toma con acción de gracias. Entonces, tenemos que ver que cuando nos damos cuenta de esto, el apóstol Pablo presenta una serie de aspectos que juegan un papel fundamental para que entendamos que ya Dios estableció las causales por la cual no debemos entonces inclinarnos a estas enseñanzas, porque ya el apóstol Pablo presentó los argumentos. Ahora bien, ¿cuáles son las divisiones lógicas de la carta? Usted va a notar lo que presentamos anteriormente. Usted va a ver que el apóstol va distribuyendo en su carta las instrucciones sobre la oración, los requisitos de los líderes y el capítulo 4, advertencias sobre las falsas enseñanzas. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿cuál es el análisis teológico que podemos encontrar? Miren, la apostasía es una realidad profetizada por parte del apóstol Pablo. Ahora, ¿qué es la apostasía? La apostasía es un acto de apartarse de manera deliberada de la fe cristiana verdadera. En términos teológicos, prácticamente implica un abandono consciente, voluntario de la verdad revelada por Dios, ya sea en doctrina, práctica o ambas. Por lo tanto, es importante que entendamos que ya uno teniendo conocimiento de la verdad, lo que nos queda entonces es ponerla en práctica mediante la obediencia para el fortalecimiento de nuestras convicciones. Por eso es que en el Antiguo Testamento la apostasía era vista como una infidelidad a Dios y se podía ver cuando Israel caía en apostasía. Era un acto de abandono para seguir ídolos o prácticas paganas. Usted lo puede ver en el caso cuando Dios advierte contra falsos profetas que se desviaban de su pueblo. Búsquelo en el capítulo 13 de Deuteronomio, del 1 al 5. También puede verlo en el caso de una generación que no conocía a Dios y cayó en idolatría, como el caso de Jueces 2, capítulo 10, versículo 13. En el caso cuando el profeta Jeremías en una generación, perdón, en el caso cuando Dios acusa a Israel de abandonar la fuente de agua viva. Y usted va a ver que la apostasía comienza cuando, y estoy hablando del Antiguo Testamento, cuando se aleja la palabra de Dios y entiéndase la ley establecida y se sigue sus propios caminos. Y la ley implica la integración de lo que Dios ha puesto en práctica en la vida del pueblo. Ahora, ¿cómo se veía la apostasía en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, la apostasía se presenta como un peligro, escuche bien, grave dentro de la comunidad de fe, entiéndase la iglesia. Por eso es que en el versículo 1, cuando dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué implica? Quiere decir que aquellos que no ejerzan en la vida práctica el escudriñar la palabra con corazón humilde y dispuestos a tener un deseo de andar en vida de obediencia, están vulnerables a caer entonces en este tipo de conducta. Espíritu aquí no se está refiriendo a ser dominados por un demonio, está refiriéndose a ser entonces dominados por este tipo de mentalidad, porque entonces comenzamos a pensar
que somos los que tenemos el sartén por el mango. Usted sabe lo que señala Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 2:3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. El apóstol Pablo se los dijo a los de Tesalónica y se está refiriendo a un alejamiento antes del retorno de Jesucristo. El escritor de Hebreos, que se cree que era uno de la segunda generación de los discípulos, en el capítulo 6, versículos 4 al 6, dice que habla de aquellos que han sido iluminados pero caen sin posibilidad de restauración. Y obviamente este documento está dirigido a aquellos judíos que, habiendo conocido de la verdad, estaban ya, como dicen en mi barrio, esgarrando en tercera para apartarse de la fe. El apóstol Pedro, en su segunda carta, especialmente en el capítulo 2, versículo 1 al 3, habla de falsos maestros que se iban a introducir con herejía destructoras. ¿Qué podemos decir teológicamente hablando? Que la apostasía en el Nuevo Testamento no es solo idolatría, sino es el rechazo de la verdad de Cristo y su evangelio, porque nosotros entonces empezamos a poner nuestros conceptos, nuestras ideas y echamos la palabra de Dios a un lado. La apostasía puede manifestarse en doctrinas falsas, corrupción moral y un rechazo del señorío de Cristo, con toda premeditación y alevosía. Por lo tanto, tenemos que ver que hay tipos de apostasía en la Biblia. Está la apostasía doctrinal, está la apostasía moral. Entonces tenemos que ver que este tipo de apostasía se hace manifiesta. Cuando se habla de apostasía doctrinal, estamos hablando cuando una persona o grupo rechaza las verdades fundamentales de la fe cristiana. Cuando hablamos de lo que se señala como la apostasía eh, moral, que lo había mencionado anteriormente y estoy tratando de acordarme cuando se habla de la apostasía moral. En la apostasía moral tenemos que ver, en la apostasía moral es cuando alguien que profesa la fe vive en pecado y continuo sin arrepentimiento. Ahora, hay otro tipo de apostasía. Está la apostasía total. Esa apostasía total es el rechazo completo y definitivo de Cristo y su evangelio. ¿Se da cuenta? Y esa se ve como lo declara Hebreos capítulo 10, versículo 26 y 27. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, tenemos que darnos cuenta que cuando una persona que reniega públicamente de Cristo después de haber sido parte de la iglesia, prácticamente esa persona, con toda premeditación y alevosía, está en un peligro grave. En realidad, es peligroso eso. Esperamos que eso no suceda. Ahora, a veces surgen preguntas. ¿Puede un verdadero creyente apostatar? Hay dos posiciones teológicas y es bueno tocarlas. A veces no las hablamos, pero es bueno tocarlas. Está la perspectiva reformada y está la perspectiva de nuestros hermanos arminianos. Tenemos que ver nuestros hermanos reformados, mayormente conocidos por los calvinistas, eh, eh, ellos señalan que los verdaderos elegidos nunca perderán su salvación porque Dios los guarda hasta el final. Y la base que ellos utilizan es lo que señala Filipenses capítulo 1, versículo 6. Usted lo puede encontrar, como también el capítulo 10, versículo 28 del Evangelio de Juan.
Y ellos, cuando dicen los que apostatan nunca fueron verdaderos creyentes, esa es su base. Por eso es que utilizan el documento de Primera de Juan, capítulo 2:19. Ahora, en la perspectiva de los que sostienen la postura arminiana, señalan que un creyente genuino puede apostatar. Ahora, ellos sostienen que una persona realmente salva puede rechazar su fe y perder la salvación. Y los argumentos que ellos tienen es el capítulo 6 de Hebreo, versículo 4 al 6, capítulo 6, perdón, versículo 4 al 6, y la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, versículo 20 al 22. Y ellos afirman que Dios no obliga a nadie a permanecer en la fe. Ahora, la conclusión de estos aspectos es que dentro del marco teológico, la Biblia deja claro que la apostasía es real y que es peligrosa y que debemos perseverar en la fe. Es importante que nosotros los creyentes, a mayor nosotros aplicamos las verdades bíblicas en nuestra vida, más nos fortalecemos para poder discernir las falsas doctrinas. Mientras más nosotros reconocemos que lo que poseemos es porque Dios nos lo ha dado, entiéndase el conocimiento de lo que Dios nos ha permitido saber sobre Él, no por mérito propio, sino por la gracia a través de la persona del Espíritu Santo, más nos fortalecemos en Él. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que conocer para evitar la apostasía? Permanecer en la palabra, tener discernimiento doctrinal, la importancia de congregarnos fielmente. ¿Por qué congregarnos? Porque nos ayuda a fortalecernos como cuerpo. La importancia de la vida de oración y la dependencia del Espíritu Santo. ¿Por qué permanecer en la palabra? Dice, si vosotros permanecieren en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El capítulo 8, versículo 31 de Juan. El discernimiento es doctrinal. Lo que nos ayuda es no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Esto lo dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. Y cuando dice el congregarse, implica no dejaos de congregarnos. ¿Por qué? Y aquí, aunque el documento esté escrito a la comunidad judía, cuando vamos acompañados de lo que el apóstol Pablo nos llama dentro del marco pastoral, nos compete a nosotros porque nos permite a nosotros a fortalecernos como cuerpo de Cristo. Y la oración y la dependencia del Espíritu, como dice en la carta de Judas, el versículo 20 y 21 del capítulo 1, cuando habla para construir, ¿no? Y construirnos aquí significa edificaos sobre vuestra santísima fe. ¿Qué podemos entonces indicar? Que la apostasía constituye ser un peligro real que la Biblia advierte con seriedad. Y no se trata de simples dudas, sino se trata de un rechazo total, voluntario de la verdad de Dios. Y tenemos que aferrarnos a la sana doctrina y vivir en santidad para no ser lo que se llama engañado ni apartarnos de Cristo. Entonces, ¿cómo está nuestra fe actualmente? Esa es la pregunta que debemos formularnos. Nos estamos aferrando a la verdad, estamos nosotros ejercitándonos a través de escudriñar las escrituras. Es por eso que la apostasía comienza con pequeñas desviaciones, pero puede terminar en un alejamiento completo de Dios. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Perseverar en la fe, en lo que se nos ha enseñado.
Por eso es, perdónenme que me haya tomado un poco de tiempo en cuanto a la apostasía, pero es importante que conozcamos estos aspectos porque muchos de nosotros no abarcamos esto. Por eso es, y volvemos a retomar lo que estamos hablando de los versículos 1 al 5, porque el apóstol Pablo vuelve y enseña que en los últimos tiempos algunos se iban a apartar de la fe debido a las influencias de espíritus engañadores, lo cual implica que hay una batalla espiritual que es real, que la iglesia debe estar alerta frente a enseñanzas falsas. Y esto está presente en los versículos unidos. Entonces, estas enseñanzas falsas no son simples errores humanos, sino que tienen un trasfondo de espíritus malignos. Mire, hermano, el problema también con la guerra espiritual que hay actualmente, eso se ha salido de los límites. Si hay una guerra espiritual, que hay un Satanás suelto, eso se sabe. Pero la Biblia habla del peligro, pero también dice en qué tenemos que aferrarnos. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. A veces se anda hablando de un diablo que anda suelto y entonces se resalta más al diablo y a las malicias. Y tenemos creyentes que andan con un pánico cuando deberían andar con la seguridad que Dios ha dado, sencillamente porque no nos aferramos a las promesas que Dios ha dado a la iglesia. Por lo tanto, ¿qué pasa? En vez de aferrarnos a esta palabra de verdad, estamos entonces aferrándonos a los temores que personas irresponsables están enseñando porque las modalidades de promover a un diablo suelto son más llamativas. Por eso es que hay gente que duerme con la Biblia debajo del brazo y hay personas que entonces viven con un susto siendo creyentes, sencillamente porque no han determinado aprender a escudriñar la escritura. Ahora, Satanás lo que se encarga es de engañar, alejar a los creyentes de la verdad mediante ¿qué? Líderes corruptos y doctrinas destructivas. Por eso es que la palabra clave aquí en el versículo 2 es hipocresía y conciencias cauterizadas. Es por eso que los falsos maestros presentan lo que se llama una imagen de piedad, como a veces muchos los presentan, pero en la realidad son personas hipócritas. Esa palabra hipócritas es la palabra griega que significa la máscara de una imagen que ellos no presentan y su conciencia ha sido que cauterizada. Es una mente insensible al bien y al mal. Y esto lo que hace es que muestra que una vida de pecado persistente puede endurecer el corazón y puede entonces alejarnos de la verdad de Dios. Y fíjese, el versículo 3 es interesante porque fíjese lo que enseña. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Escuche bien. El apóstol Pablo refuta las enseñanzas ascéticas. ¿Por qué? Porque estas están prohibiendo el matrimonio, algo que es legítimo, los alimentos, y afirma que todo lo creado es bueno, es completo, es genuino. Esto es lo que se llama una reafirmación a las enseñanzas de las Escrituras. Y para eso es placentero y la gratitud de los cristianos. Entonces, cuando habla de la santificación de todas las cosas a través de la oración, por eso es que damos gracias. Por eso es que todo lo que Dios ha dado puede ser recibido con gratitud. Y el término que se utiliza es acción de gracias. Y cuando se usa conforme al propósito, voluntad de Dios, se santifica mediante las escrituras y la oración, dando gracias. ¿Y qué hace esto? Esto lo que hace es que subraya la importancia de reconocer la bondad del Dios Todopoderoso en la vida cotidiana y vivir con gratitud. Ahora, ¿qué tenemos
¿Cómo vemos esto en el aspecto de la vida práctica? Pues fíjese, ahí es donde tenemos que manifestar lo que Dios ha puesto en la iglesia, el discernimiento espiritual. Nosotros tenemos que estar atentos a conocer la palabra de Dios para no ser engañados a través de este tipo de enseñanzas. No todo lo que se dice cristiano o espiritual proviene de Dios. Y es crucial examinarlo con la base escritural. Y tenemos que tener mucho cuidado con la religiosidad extrema y el legalismo. No debemos añadir restricciones que Dios no ha puesto como prohibiciones extremas sobre el matrimonio o alimentos. Por ejemplo, hay personas que piensan que comer embutidos, entiéndase la morcilla, es pecado. Mire, si usted entiende que eso para usted es pecado, usted se va a dar cuenta, no mire en eso no es pecado. Ahora, yo vengo de una congregación, de congregaciones donde yo me crié que decían que era pecado, pero no es pecado. Ahora, Jesús fue bien claro diciendo que lo que le hace daño al hombre no es lo que se come, sino lo que sale de la boca de él. Ahora, usted, si usted se la va a comer y usted sabe que hay personas que eso le afecta, no se la coma frente a esas personas, porque le va a hacer daño y eso que usted hace usted entonces falta. Y entonces, si lo hace con premeditación y alevosía, está pecando. Cómaselo aparte, cómase callado y no se lo diga a nadie. Esa es la recomendación que le damos. Eh, y es importante que entendamos eso. El comerse algo que alguna denominación por elemento dogmático establece como pecado, usted, si está claro en eso, mire, usted no tiene problema, cómaselo y se queda callado. Yo no estoy diciendo que desobedezca, pero si usted conoce elemento exegético, claro, usted no tiene problemas con eso. Ahora, la fe cristiana no es un conjunto de reglas humanas, sino es una relación basada en la gracia y en la verdad. Nosotros no estamos para contender. Nosotros estamos entonces para ¿qué? Para la gracia y para la verdad. Entonces nosotros tenemos que entonces hacer que valorar lo que Dios ha dado con gratitud. Mire, hermano, en lugar de rechazar las bendiciones de Dios a través del ascetismo, la culpa, nosotros tenemos que recibirlas con gratitud y usarlas con sabiduría. Entonces, entiéndase, comer, casarse y disfrutar de la vida no son cosas malas si no se hacen con un corazón, o mejor dicho, si se hacen con un corazón que esté alineado. Y es importante que aprendamos a hacer lo que se llama ese deslinde. Ahora, orar y consagrar todo lo que hacemos porque Dios nos los ha provisto. Ahora, antes de tomar algo, entiéndase comida, relaciones, decisiones, nosotros debemos orar y buscar la guía de la palabra para asegurarnos de que lo que estamos haciendo es con gratitud y es en santidad. Ahora, yo recuerdo, mire hermano, antes a uno le decían que no se podía comer una gallina que estaba ahogada. Cuando uno se pone a estudiar la escritura, uno se da cuenta que ahora uno se puede comer una gallina ahogada, arrollar la cabeza por una bicicleta, ahogada en el río, porque ya uno es cristiano. Ahora, lo que yo le estoy diciendo a usted ahora no es que usted vaya a la comunidad de fe donde usted está y a revolcar el gallinero, no. Lo que yo le estoy invitando es que usted vaya a la escritura y haga su investigación y usted se va a dar cuenta que Dios nos llamó a libertad. Y hay cosas que usted va a hacer que no tienen que ver con la salvación, no tienen que ver con lo que se come. Número uno, usted no es judío. Usted ahora está en el pacto de la gracia donde se nos llama a qué? A la gracia y a la verdad. Ahora, ¿qué es importante? Permanecer firmes en la verdad. Ahora, en estos tiempos donde muchas falsas enseñanzas están circulando, es importante
ir a la Escritura. Tenemos que, escuche bien, debemos seguir lo que el apóstol Pablo le indicó a Timoteo. Conocer la verdad, enseñar con fidelidad y no desviarnos por modas, ideologías falsas. Y si usted analiza, usted se va a dar cuenta que eso mismo que dice el apóstol Pablo, si usted lo resume, nos llama a estar alerta contra el engaño, valorar las bendiciones de Dios con gratitud y vivir nuestra fe de manera auténtica y no por legalismo, sino en santidad y en verdad. Mire, hermano, esto que estamos señalando, el apóstol Pablo lo señaló también en otros pasajes. Usted busca la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 9, habla de la corrupción de los falsos maestros. ¿Por qué? Y cuando dice, también debes saber que en esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres que dice, amadores de sí mismos, avaros, dice que habrá vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, dice, ingratos, impíos, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la fe y la eficacia de ella. Dice, a estos sácales el cuerpo. La palabra que utiliza es evítalos. Entonces, si usted se da cuenta, el apóstol Pablo lo que hace es que describe el carácter moral. ¿Y cuál es el carácter moral? El carácter moral de los maestros y sus seguidores, mostrándolos como corruptos en su forma de vivir. Entonces se destaca que estos individuos tendrán una apariencia de piedad, pero sus obras los van a desmentir. Entonces se menciona que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, lo que implica que la falsa enseñanza puede parecer profunda, pero es espiritualmente vacía. ¿Ve lo que es entrar en el análisis bíblico? Ahora, ¿qué es lo que está pasando actualmente? En muchas congregaciones hoy se enfoca en experiencias emocionales, en filosofías modernas, pero se descuida mucho el estudio serio de la Biblia. Mira, hermano, la escuela dominical, el estudio bíblico, hoy eso es un dinosaurio en muchas congregaciones. La escuela dominical, el uso del expositor, ya eso no se usa. Por eso es que mucha gente no conoce la doctrina bíblica. Muchos líderes en la iglesia dirigen las congregaciones no con la Biblia, la dirigen con sus ideas. Y eso es un problema serio. Cuando usted habla con ellos, ellos le dicen, no, porque Dios me ha dicho. Y a usted le da la impresión que ellos hablan con Dios como si hablaran con el vecino. Entonces, algunos líderes usan la religión como un medio de lucro y de poder. Yo conozco líderes serios, líderes que aman a Dios, pero desafortunadamente el problema que tienen es que carecen de estructura para poder educar a su congregación a que puedan estar firmes en la fe. Y el problema es cuando se trata de ayudarlos a que puedan desarrollar una estructura, ellos piensan que uno quiere entonces tomar posición porque piensan que uno quiere ser pastor. Mire, hermano, si uno hubiese querido ser pastor, yo pienso que Dios hubiese inquietado a uno a hacer eso. Pero a veces no se dan cuenta que el trabajo del que Dios ha llamado a enseñar, el que Dios ha llamado a evangelizar, el que Dios ha llamado a exhortar, el que Dios ha llamado, y déjenme corregir, los que anhelan este tipo de oficios deben trabajar en conjunto. Y esto ayuda al fortalecimiento de la iglesia. Pero desafortunadamente, cuando no hemos madurado, lo que lo vemos es como un desafío y entonces surgen lo que muchos llaman los llamados, valga la redundancia, los llamados celos ministeriales.
Entonces, las iglesias no crecen, las iglesias no maduran. Entonces, tenemos problemas innecesarios. Entonces, las congregaciones se concentran en los problemas internos. Entonces, evangelizar no es una prioridad. La gente que llega, la gente que viene a la iglesia no es porque se evangeliza. Llegan porque el mismo Dios las lleva, pero tampoco crecen porque nosotros tenemos unos conceptos de enseñar la palabra que son diametralmente opuestos a lo que la palabra enseña. ¿Y qué sucede? Las personas se tienen que ir porque tienen problemas existenciales y nosotros como congregación no los podemos suplir. Es triste eso. Ahora, eso no tiene que ver con la salvación. Esas personas son salvas. Esas personas aman a Dios con corazón legítimo, pero tienen una desorientación dentro del marco de lo que es crecer en una vida abundante. No hay vida abundante. Y, hermano, yo estoy todos los días tratando de crecer en vida abundante. No, no me malinterprete. Yo tengo mis errores como cualquier otro hijo de vecino, pero lo fundamental, lo básico, yo tengo que identificarlo. Yo necesito ser pastoreado, yo necesito ser guiado. Pero en lo fundamental, yo necesito tener unas disciplinas. Y si los líderes no tienen esas bases principales, las iglesias no pueden crecer. Por eso es que se manifiestan problemas comunes que las congregaciones no pueden manejar. Entonces, nosotros tenemos muchas congregaciones, pero la iglesia es una. Por eso es que nosotros aparentamos ser creyentes, pero todavía no hay una transformación del pensamiento en nosotros. Y somos más vulnerables a caer en falsas doctrinas porque no nos motivamos a estudiar, porque los líderes no conocen las estructuras para enseñar las escrituras. Es una tristeza. Entonces, ¿qué pasa? Usan la religión, algunos como lucro de poder, atrayendo seguidores con doctrinas atractivas. Le dan a la gente lo que la gente quiere escuchar, pero no lo que necesitan saber. En algunos lugares, los domingos, que es un momento donde la gente necesita escuchar palabra de Dios, gente que viene con problemas serios, no se predica, se dan estudios, supuestos estudios. Y hay personas que están pensando suicidarse, hay personas que le han dicho que tienen cáncer, hay personas que tienen que tomar decisiones serias. Entonces, eh, eh, las predicaciones o supuestas predicaciones son predicaciones de largometraje. O sea, yo no estoy con problemas que la predicación sea larga, el problema es que la predicación no tiene pie ni cabezas. A veces se comienza una predicación y de momento, a último momento de ya culminar, hacen un triple salto mortal donde hacen un llamado porque de lo que se estaba hablando no tenía nada que ver con lo que se estaba predicando. Otra de las cosas que hemos observado es que no se predica a Cristo, más se predica la trayectoria del apóstol Pablo de lo que ha hecho Jesús. El Cristo de la Biblia está ausente en muchos púlpitos. Más se resalta el apóstol Pablo de lo que de lo que más ha hecho Cristo. Y es preocupante eso. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Porque todo eso hace vulnerable a que muchos de nosotros caigamos en la falsa doctrina. También el apóstol habla a Tito en el capítulo 1, versículos 10 al 16, cuando dice, porque hay aún muchos contumaces, y una persona contumaz es una persona obstinada, es una persona rebelde, que a pesar de conocer la verdad, se resiste en obedecerla y persisten en su falsa enseñanza y en actitud de pecado. Y después dice que son habladores, vanidades, engañadores. Habla de que dice mayormente a los de la circuncisión, a los cuales dice es preciso tapar la boca, porque trastornan, dice, a a casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y esto es interesante. Hay momentos que cuando usted ve que están enseñando algo incorrecto, tapar la boca implica decir
Hermano, con el debido respeto, eso es incorrecto. Eso que usted está diciendo no es bíblico. Y hay gente que se alarma. Pero usted tiene, cuando diga eso, tiene que estar seguro que no es bíblico y tiene que presentar los argumentos y presentarlo de manera coherente y respetuosa. Hacer defensa de la fe con humildad. Entonces, el apóstol Pablo advierte sobre engañosos y especialmente en este caso a los judaizantes cuando estamos haciendo lectura de este pasaje, que mezclaban que el evangelio con las tradiciones legalistas. Y eso pasa actualmente. Y hay personas que en aquel tiempo lo hacían con motivaciones económicas y actualmente se hace hoy. Es por eso, ¿cuál es la solución que presenta el apóstol Pablo? Confrontarlos y confrontarlos de manera directa y reprenderlos directamente y duramente. ¿Y cuál es la aplicación que Dios nos da a través de todo esto? Que muchos falsos maestros predican un evangelio de prosperidad enfocándose en bendiciones materiales en lugar de la salvación y santidad. Y es crucial que la iglesia conozca la sana doctrina para no ser engañados por quienes usan el evangelio para su propio beneficio. Es por eso que tanto la pastoral, los líderes deben ser valientes para confrontar el error a través de la verdad bíblica. El apóstol Pablo, también en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 4, habla de la gente que sigue falsos maestros. Y cuando dice en ese versículo, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán sana doctrina. Cuando dice, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mira, hermano, las fábulas. Pablo enseña que el problema no son solo falsos maestros, sino los oyentes que lo buscan. El comezón de oír indica que la gente busca ser entretenida en lugar de ser transformada. Por eso es que se volverán a las fábulas. Implica que prefieren el mito, doctrinas fáciles y promesas vacías en vez de la verdad. ¿Qué Dios nos quiere decir? Hoy nosotros estamos viendo predicaciones que enfatizan autoayuda, positivismo, experiencias sensoriales, pero no el arrepentimiento de la cruz. Eso se llama, lo que decía Dietrich Bonhoeffer, gracia barata, arrepentimiento sin confesión. Entonces, muchas iglesias no enseñan la Biblia verso por verso, sino que seleccionan temas atractivos para la audiencia, como hacen los programas de televisión para hacer lo que llaman el prime time, para tener más audiencia. Entonces, como cristianos, nosotros tenemos que anhelar la verdad y aunque nos incomode, aunque nos duela, en lugar de buscar lo que simplemente nos agrada, tenemos que darle a la gente lo que la gente necesita saber, no lo que quieren escuchar. Entonces, tenemos que ver lo siguiente. Problemas cuando la iglesia no escudriña ni enseña responsablemente las escrituras. ¿Cuáles son? Superficialidad doctrinal, legalismo o libertinaje, como usted quiera llamarle, desviaciones heréticas, llegamos a convertirnos en cristianos inmaduros y hay manipulación religiosa. Cuando hablamos de legalismo o libertinaje, eso es producto de que no hay enseñanza sana y estamos expuestos a caer en reglas humanas rígidas, mientras que otros justifican el pecado. Entonces, cuando hablamos de desviaciones heréticas, implican que hay una infiltración de doctrinas falsas como evangelios de prosperidad,
negación de la divinidad de Cristo o relativismo moral. Cuando hablamos de ser creyentes inmaduros, estamos hablando que no hay enseñanza sólida. Entonces, como creyentes no crecemos de manera, ni maduramos espiritualmente, ni podemos discernir el error. Y sobre todo, manipulación religiosa. Porque hay líderes corruptos que se aprovechan de la ignorancia bíblica de la feligresía. ¿Qué podemos decir? El apóstol Pablo es claro a través de la escritura, ya no está Timoteo, pero estamos nosotros, en la cual el apóstol Pablo en el escrito nos habla y le habla a los pastores. La iglesia debe guardar, enseñar y defender la sana doctrina. Y hoy más que nunca necesitamos iglesias y líderes comprometidos con la enseñanza de la escritura para evitar ser llevados por todo viento de doctrina. Y la pregunta es, ¿estamos buscando la verdad de Dios o simplemente lo que nos gusta? Otra pregunta, ¿estamos creciendo en el conocimiento bíblico para no ser engañados? El desafío de amar a Dios y escudriñar la palabra fielmente, como los de Berea, está sobre la mesa. Vamos a ser como los bereanos. No todo lo que le digan lo van a tragar entero. Vamos a escudriñar. Bendiciones a todos. Y esperamos que este tiempo, perdonen que le haya tomado mucho, pero considero que esto es importante. Y nos veremos en la próxima.